Bé, benvinguts de nou, benvingudes. Aquest primer bloc de panells de discussió i de debat tractarà sobre la indústria editorial, a veure quines línies d'acció podria aportar al Pla Valencià del Foment del Llibre i de la Lectura, i tot seguit donaré pas a 4 representants d'aquest àmbit, tot i que no explicaré el seu currículum vitae, que són llargs, intensos i interessants, perquè els teniu disponibles a la pàgina web del simposi i així podem avançar una mica i recuperar un poquet el temps en què anem amb retard. Bé, doncs, sense més presentació, començaré per donar la paraula a Manuel Gil, que està ací per a explicar-nos o per a donar resposta a unes preguntes que li van plantejar que versaven sobre el repte important que tenen les empreses editorials valencianes, la digitalització de les lectures. Li van preguntar quines accions hauria de tenir en compte el pla de lectura per a fomentar-les, quina plataforma és la més adequada per al préstec bibliotecari, plataformes privades o una plataforma pròpia, i ell ens ha enviat una gran presentació amb moltes idees que ara ens explicarà. Doncs, quan vulguis, Manuel. Ahora. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación y en especial a la doctora Gemma Lluch por esta amabilísima invitación, ¿no? En condiciones normales, la primera reflexión que les haría es, saludaría dos cosas también. Por una parte, el título del propio simposium, que normalmente nunca empieza por el tema de la lectura, siempre empieza por el tema del libro, y se dice simposium sobre el libro y la lectura, y yo saludo que aquí empiece, digamos, planteándose el tema de primero la lectura y después el libro. En realidad, porque muchas veces se contaminan, muchas veces las encuestas y este tipo de estudios vienen contaminados muchas veces por el formato papel y también por el papel que muchas veces tiene la industria editorial en todo ello, ¿no? Y en segundo lugar, me parece importante también recalcar que es la primera vez que observo, y yo en mi blog lo llevo planteando mucho tiempo, que es que hay que sentar al sector ante la situación en la que nos encontramos, ¿no? En este sentido, saludo también una tercera cosa, que es el tema de que para un tema de plan de lectura no se recaiga la responsabilidad ni en la Administración tiene un papel que ahora veremos, ni tampoco en la industria, sino que sean en realidad especialistas en lectura los que aborden el tema que nos ocupa, ¿no? A ver, esto avanza, sí. En condiciones normales yo debería haberles contado todo esto siguiendo una especie de método deductivo de ir de lo general a lo particular, pero la premura del tiempo me hace directamente entrar abiertamente en materia y luego llegar a algunas conclusiones más de tipo general. Las 10 sugerencias que, desde luego, desde el punto de vista de lo que es la consultoría, yo les haría al plan de lectura específicamente, son esas 10. En primer lugar, dinamizar el ritmo de crecimiento de la inversión pública. Es decir, esto requiere dinero, no es gratuito. De hecho, en España muchas veces los planes de lectura que se han implementado han fracasado porque se han limitado a ser campañas en las cuales lo que se hacía era se ponía un póster y se hacían un par de cositas. Cuando yo he visto, que he viajado mucho a América Latina y he visto los planes de lectura que tienen en Colombia, en México, en Chile o en Argentina, digo, esto es un plan de lectura. Lo de España, no. Por eso muchas veces digo, ¿han fracasado los planes de lectura en España? Sí, pero no por nada, sino porque no eran planes de lectura. Entonces, en ese sentido, la primera medida que, a mi juicio, hay que implementar es disponer de dinero y ver un ritmo, digamos, escalable de crecimiento de esa inversión pública, porque es la Administración pública la que debe, digamos, financiar y soportar este tipo de planteamientos. En segundo lugar, impulsar una revisión de los principios y fundamentos que soportan los planes de lectura. Yo les voy a lanzar una tesis más que discutible, pero soy de la opinión de que estamos ante la edad de oro de la lectura. Hay 28 millones de smartphones en manos de la gente está leyendo. Un problema fundamental es que no está consumiendo lo que la industria produce. Un problema fundamental es que está leyendo de una manera gratuita y esencialmente legal, también ilegal.
pero esencialmente legal. Vamos a un ecosistema en los próximos años completamente distinto sobre los sistemas de lectura. Y yo creo que los planes hay que sustentarlos en unas bases de otro tipo de lo que hasta ahora hemos estado haciendo. En tercer lugar, explorar las formas de cómo se comunica este plan a la ciudadanía y a la sociedad. Me parece fundamental para, en definitiva, un plan de lectura no deja de ser un producto igual que cualquier otro, es decir, que requiere un plan de marketing y hay que venderlo. Entonces, hay que saber cómo se vende. En tercer lugar, explorar las formas de comunicación y desplegar, bueno, ya lo he dicho, perdón, el tercero. El cuarto, fomentar acciones de promoción de la lectura desde la base. No se trata de poner póster, ni se trata de hacer una campaña para que salga un día en prensa y al día siguiente ni me acuerdo, sino que lo que hay que hacer es atacar aguas abajo lo que son bibliotecas, familias, escuelas, colegios, institutos, es decir, lo que se denomina en todos los planes de lectura que se hacen en América Latina, construir sobre una infraestructura sólida. En quinto lugar, evidentemente, incentivar iniciativas privadas bajo forma de responsabilidad empresarial y de mecenazgo, colaboración entre lo privado y lo público. Parece evidente. De hecho, en muchos casos, por ejemplo, en Colombia, muchas cosas de los planes de lectura se apoyan precisamente en empresas que son las que evidentemente desgravan, con lo cual, en algunos casos, hace falta determinadas iniciativas del marco legal que permitan a estas empresas, en muchos casos, poder hacer determinadas desgravaciones o exenciones para apoyar este tipo de campañas. En sexto lugar, incentivar la demanda. Yo no creo en las subvenciones directas a la producción. En un país donde venimos de hacer 100.000 títulos en los últimos años, en estos 2 o 3 últimos estamos haciendo 80.000. Yo creo que incentivar la producción es absolutamente estéril, no vale para nada. Lo que tenemos que hacer es incentivar la demanda, porque incentivando la demanda lo que haremos es que, en paralelo a un plan de lectura, un plan de reconversión industrial del sector pueda ir a buen puerto y podamos generar, evidentemente, gente que compre libros, no solo que lea en formas gratuitas. En séptimo lugar, poner en marcha una plataforma de préstamo digital comprando código fuente. Es decir, también lo tocaré al final un poquito, el tema de por qué sugiero que sean las propias redes de bibliotecas las que dispongan de una plataforma digital de préstamo al margen de las empresas comerciales. Creo que es fundamental evitar la situación que se ha estado dando en este país con el tema de Biblio, la guerra que ha habido con este tema y, sobre todo, la incidencia negativa que ha tenido sobre los usuarios. La única forma de esto es que las propias redes de bibliotecas tengan su propia plataforma de préstamo directamente y eviten precisamente ese tipo de guerras comerciales. En octavo lugar, pues yo sugeriría impulsar un Congreso Nacional de Lectura. Es decir, me da igual que sea a nivel del País Valencià o sea directamente y vayamos a proponérselo al resto de las comunidades autónomas. En este sentido, creo que es imprescindible el diseño de encuestas de lectura de carácter bienal. Las encuestas de lectura en España son manifiestamente contradictorias. No te puedes fiar de ninguna. No es lo mismo atacar en fin, puedes mirar los datos que salen del barómetro de hábitos de lectura que se hace por parte de los editores, que da unos datos, o los datos que salen del propio barómetro del CIS, que son completamente contradictorios. En ese sentido, creo que hay que atacar una metodología única, como ha sugerido un organismo panamericano donde está integrado España y Portugal, que es el CERLAC, que ha definido una metodología para poder hacer encuestas de lectura y poder compararlas luego, porque si no el problema que tenemos es que cuando nos queremos comparar con otros países del ámbito hispanohablante vemos que las cifras absolutamente no cuadran porque no miden lo mismo, ¿no? En noveno lugar, coordinar los planes, todos los planes, coordinarlos con instituciones nacionales y panamericanas y observar las prácticas que se están haciendo en otros países. La doctora Gemayuk sabe, igual que yo, que los planes de lectura que se están haciendo en América Latina son a varios años vista y son complejísimos. Entonces, hay que ver un poco qué se está haciendo también por ahí para poder tener una dinámica, digamos, de comparación y de estudio que nos permita después poder comparar esos ratios entre unas cosas y otras. En definitiva, el punto 10 era precisamente unificar todas las metodologías y encuestas con los planes del CERLAC, con esa metodología que se propone para que puedan después ser comparados los datos de unos países a otros. Brevemente, 10 sugerencias sobre la industria, porque no es lo mismo un plan de lectura que un plan de reconversión industrial. Evidentemente, la industria tiene que ser reconvertida, pero no hay que confundir eso con un plan de lectura. Un plan de lectura es una cosa y un plan de reconversión industrial de una industria es otra cosa completamente diferente. A nivel valenciano, pues evidentemente creo que habría que ir a un gran pacto por el libro.
Habría que ver si diseñar un plan de presencia del libro en medios públicos y privados. Posiblemente habría que crear un observatorio del libro, igual que tiene, por ejemplo, Andalucía o tiene Extremadura. Yo del observatorio del libro del Ministerio que hay en Madrid tengo dudas más que razonables sobre si como observatorio observa algo o no observa nada, porque al final depende del informe de comercio interior para poder sacar algún tipo de documento. No hay ninguna prospectiva a 10, a 15 años vista, a 5, es decir, no hay nada de eso. Entonces, considero y entiendo que es un observatorio, desde luego, con unas utilidades muy limitadas. Evidentemente hay que hacer un diseño de un plan de apoyo a librerías, con dotación económica también, no lo que hay actualmente del sello cultural, que de momento lo único que supone para la librería es poner una placa en la puerta. No significa que vaya a entrar más gente ni que se vaya a incentivar la demanda. Creo que hay que ir a un plan de digitalización de contenidos para la industria y sucesión gratuita de esos libros una vez digitalizados con fondos públicos a bibliotecas. Podemos discutir si 18 meses es mucho o poco medio pensionista, si es mejor 24 o 12, podemos discutir ese tema, pero creo que si hay dinero público para la digitalización de contenidos, que parece imprescindible, creo que después tienen que pasar a uso público en bibliotecas. Octavo. Creo que hay que plantearse que todas las deducciones que se efectúan en los tramos autonómicos de IRPF que afectan a libros de texto deben afectar al conjunto de los libros. Y este es un tema fundamental, porque sería una forma de incentivar la demanda de una manera absolutamente brutal. Décimo, creo que hay que hacer un plan de apoyo a internacionalizar las propias industrias de cada comunidad. En este sentido, hay que pensar que el mercado al que vamos y al que vamos a asistir en los próximos años es un mercado globalizado mundial. No solo los libros españoles en lengua castellana se venden en México, en Chile, en Colombia, en Argentina, se venden en Japón, se venden en Estados Unidos, se venden en Alemania, en Inglaterra, donde tienes porcentajes que van del 4 al 14% de gente que compra libros españoles porque dominan el español. Y décimo, creo que habría que hacer directamente un plan de formación intensivo del sector mediante la constitución de una escuela del libro. Muchas de las editoriales que se están creando, aproximadamente 300 al año, fracasan 2 años después, sencillamente por carencias de formación empresarial. Al fin y al cabo, una editorial, con todas las diferencias o lo que queramos encontrar como producto cultural, como valores tangibles, no deja de ser una empresa pura y dura que tiene que tener un rendimiento, ¿no? Bien, dicho esto, sobre los planes de fomento de la lectura, ahora voy ya, después de las medidas, me voy a la parte, digamos, general. Las encuestas han estado siempre contaminadas por la propia industria y por el concepto del libro. Libro en papel igual a lo que me compran, es decir, leen los que me compran. Entonces, esto plantea un problema porque en los ámbitos de la lectura que estamos en la actualidad de tipo digital, pues evidentemente se está dejando muy fuera una serie de ratios y de mediciones que desde luego afectan a las propias estadísticas. El informe de hábitos de lectura con datos de 2012 decía que leíamos 11 libros al año. Llega después el barómetro del CIS 3 años después y nos dice que son 4,69. Evidentemente, cuando tú comparas con el latinobarómetro los 4,69 de España con respecto a Argentina, estaríamos por debajo. Entonces, ojo con el tema de las encuestas. O hacemos encuestas con una metodología seria o, desde luego, lo que estamos comparando son churros con patatas. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Pues porque la evidencia actualmente es que, por ejemplo, según el Ministerio, los españoles cada vez leemos más. Y yo, desde luego, tengo la sensación de que efectivamente así es. El problema, por tanto, de un plan de lectura no sería atacar ese 80 y tantos por ciento, ese 60 y tantos por ciento que reconocen las encuestas, porque hay encuestas aquí que nos hablan del 88% de lectores, sino la calidad de la lectura. Es decir, la lectura va a digital, esto es así o así, es impepinable, y entonces, en ese sentido, lo que tenemos que vigilar o lo que tenemos que favorecer es que la lectura digital tenga unos niveles de calidad que ahora mismo no tiene. Es cierto que lo que se plantea muchas veces es, cuando a la industria le hablas de la lectura digital, lo que te dice, sí, claro, pero ustedes están preguntando de una manera tan abierta que lo mismo coge un libro que las instrucciones de la Thermomix. Pues efectivamente, yo no sé si la gente cuando va en el metro en Madrid con sus dispositivos está haciendo sudokus o leyéndose las instrucciones de la batidora. Ahí tenemos un reto precisamente para averiguar exactamente qué se está leyendo y cómo mejorar todo ese tipo de procesos. Yo, como reflexiones, les diría esto, es decir, ¿los planes en España han fracasado? Sí, pero porque no han existido, porque lo que han existido han sido campañas brillantes desde el punto de vista de lo que es la imagen corporativa, de lo que es el tema de los pósters, de la creatividad, pero desde luego lo que no se ha hecho ha sido atacar aguas abajo desde familia, escuela, en fin, etcétera, etcétera, colegios, institutos. Veía el otro día, por ejemplo, el informe de la visita de los chavales, y además he visto que era una cosa organizada, a la fábrica Balay
en la Cartuja. Entonces digo, bueno, ¿cuándo van los niños visitan librerías o visitan editoriales o visitan imprentas? Es decir, todo este tipo de cosas que parecen a lo mejor estupideces no lo son. Entonces ataco un poco en esa línea, ¿no? ¿Son sinónimos libro y lectura? Pues evidentemente no. Evidentemente no, porque si asociamos libro directamente a lo que es el formato papel. ¿Reflejan las encuestas el ecosistema actual de la lectura? Evidentemente no. ¿Puede existir industria editorial sin lectores? Pues miren ustedes. Yo creo que ahora mismo lo que se puede producir es que tengamos lectores sin industria editorial. Piensen ustedes en una cosa, el 40% de los libros más vendidos en las plataformas de mayor venta son autopublicados. El tsunami de contenido al que vamos a visibilizar los próximos años es de tal envergadura, sobre todo de contenidos muchas veces gratuitos o de open access que provienen de instituciones públicas, que muchas veces hasta ahora teníamos que pagar por leer. La única forma de no pagar por leer era acudir a una biblioteca. Ahora podemos seguir acudiendo a una biblioteca, pero a su vez vamos a tener opciones desde nuestro smartphone para poder leer, con lo cual la reflexión para la industria tiene que ser absolutamente seria, porque desde luego vamos a un ecosistema que no tiene absolutamente nada que ver. Evidentemente, pues yo creo que ya cada día no podemos seguir diciendo como la canción de Vainica Doble, que todo está en los libros, pues cada día parece menos cierto. Los contenidos se han diversificado, son multidispositivos, son híbridos, es decir, entonces tenemos un reto absolutamente fundamental. Y lo imprescindible, a mi juicio, es que todo plan de lectura lo que tiene que atacar en muchos casos no es tanto la cantidad como la calidad de esas lecturas. Un plan de lectura, como les decía antes, es un producto y hay que saber venderlo. Creo que lo fundamental es propuesta de valor, qué partner acompañan al desarrollo de este producto. Por eso, inicialmente, la primera medida que les planteaba es que aquí se necesita dinero. ¿Qué técnicas vamos a usar de transversalidad sobre otras industrias, de gamificación? ¿Cómo sincronizamos las sanciones? ¿Qué test de robustez hacemos sobre el propio diseño del plan de lectura? ¿Qué cronografía de acciones tiene y qué seguimiento? Y aquí lo fundamental para mí, básicamente, es una cosa, que es lo fundamental es qué roles se juegan en un plan de lectura, quién lo diseña, implementa y controla. Pues evidentemente tienen que ser técnicos especialistas en lectura. Es decir, no puede ser ni la industria ni desde luego los poderes públicos. Los poderes públicos están para apoyar, defender y financiar los proyectos. Y la industria colateralmente tiene evidentemente que apoyar todo lo que sean desarrollos de planes de lectura. Brevemente sobre el plan digital, ¿me queda tiempo? 3 minutos. 3 minutitos, vale, pues soy brevísimo. Situación del préstamo digital en España. Es un éxito, insisto, es un éxito. Para a los que llamo yo en mi blog los incontinentes digitales que están todo el día atacando el préstamo digital en España, si ustedes cogen los datos que hay actualmente sobre préstamo digital en España, que ahora brevemente los cuento, es decir, tiene unos ratios de préstamo enormes, sencillamente por una razón, porque el catálogo disponible es pequeñísimo, es ridículo. Si con ese catálogo el nivel de préstamos ha alcanzado las cifras que han alcanzado, lo que tenemos que hacer es apoyar la formación de catálogos largos para que la gente pueda descargar muchísimos más libros y leer muchísimo más en digital. Las bibliotecas deben implementar, lo que hay que hacer, las bibliotecas deben implementar plataformas propias, no depender de plataformas comerciales. La industria debe construir agregadores abiertos de manera que cualquier biblioteca pueda entrar a una página web y yo, igual que yo entro en la Casa del Libro, en Amazon, en Apple, donde sea, o en cualquier librería, y puedo ver si un libro está disponible para que yo me lo compre, la biblioteca tiene que entrar exactamente igual, ver los metadatos, ver qué forma puede adquirir los contenidos y comprarlos prácticamente en 2 clics. Es que no hay más. Y esto no existe, y esto hay que hacerlo. Y esto es un reto para la industria, un agregador web abierto que permita que las bibliotecas puedan comprar a través, si es posible, a través de las librerías, que tecnológicamente se puede hacer, pero desde luego compra a las salas editoriales, ¿vale? Los datos que a marzo aparecían eran estos, están modificados ahora, evidentemente, porque entró Cataluña, pero el ratio fundamental que me parece es este. En el año 2014 hubo 47.000 préstamos y 161.000 en 2015. Evidentemente, si ustedes dividen esto por el número de títulos, el ratio que les da es una pasada. Sobre todo cuando tú comparas, me dirán, no es comparable, y llevarían razón. Muchas veces, a pesar de que las matemáticas y la estadística no son opinión, pero sí es cierto que muchas veces se puede mentir con las estadísticas. ¿Por qué? Ese ratio que yo les digo, 161 partido por 1.500, da 107. Sin embargo, si ustedes cogen el ratio que sale del Ministerio de préstamo en papel, sale, creo que son, más o menos lo tenía por aquí el dato, 0 y pico, 0,46, una cifra así.
Ustedes dirán, claro, pero es que el volumen de títulos disponibles en papeles es de tal envergadura que hace que el ratio baje. Es verdad, es así. Pero, ojo, la conclusión a la que podemos llegar es que el préstamo digital, con todos sus problemas, con todo lo que está ocurriendo, está siendo absolutamente un éxito, ¿no? Hay un mensaje que se deduce de todo el tema este yo creo que es muy pronto para sacar conclusiones determinantes, hay que esperar a ver cómo se comportan otras plataformas, yo creo que mejor planteadas desde el punto de vista de integración del sector, como es Nubeteca, pero hay un mensaje muy claro de las bibliotecas a la industria editorial. Señores, cambien los modelos de negocio, cambien los precios, porque lo están poniendo ustedes muy complicado y muy difícil, y el futuro de mucha parte de la industria pasa por la adquisición digital. En definitiva, por no extenderme, creo que estamos ante la edad de oro de la lectura. El problema efectivo y esencial que ahora mismo nos debemos plantear es cómo hacer que esa gente que está con su smartphone todo el día compulsivamente, que algunos parece que tienen Parkinson, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es ver qué están leyendo, cómo están leyendo y cómo llevarles a que compren libros. Efectivamente, el problema también, hay que hacer una reflexión a la industria. Señores, hay que mover los precios para bibliotecas, hay que mover los contenidos, hay que mover muchas más cosas, pero piensen en una cosa. La industria editorial en estos años de crisis, y aquí está Manel, que no sé si le va a sentar bien lo que voy a decir, la industria editorial ha subido los precios en plena crisis el 14%. La industria editorial ha subido el precio de la literatura, que es el 23% de la facturación, el 30%. Entonces, señores, hay que pedir a los referentes editoriales, en cierto modo, también un cierto nivel de responsabilidad social y de compromiso con la ciudadanía. Entonces, esa es la idea. Por tanto, y termino, desde luego, lo que está muy claro es vamos a pensar en el digital de otra manera como hasta ahora hemos estado pensando. No se pueden seguir levantando barreras ni dificultando el desarrollo de un mercado, porque todo en contenidos, todo lo que pueda ser digital, será digital. Aquí termino. Muchas gracias, Manuel, por esta batería de propuestas y estas también cargas de profundidad que has dejado salir.